amantes de la naturaleza y defensores del medio ambiente. Todos los sábados a las 11 de la mañana sintoniza Radio Actual 107.1 FM para que escuches un programa que te conectará con la belleza y la importancia de nuestros ríos. Gracias a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, llega a sus hogares para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Un espacio dedicado a explorar, aprender y proteger nuestros recursos hídricos. Todos los sábados a las 11 de la mañana, solo por la 107.1 FM de Radio Actual, para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, porque juntos podemos hacer la diferencia. De frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días, estimados oyentes. Muy bienvenidos a una nueva edición del programa semanal para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Como cada sábado, los acompaño hoy a partir de las 11 de la mañana a través de Radio Actual 107.1 FM, un espacio que gracias al compromiso de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica llega no solo a los hogares de todo el país, sino también más allá de nuestras fronteras. Este programa es un puente para conectar corazones y mentes comprometidas con la protección de nuestros ríos y su impacto en nuestras vidas. Saludamos con mucho cariño a quienes nos sintonizan todas las semanas desde sus radios y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este espacio es para todos ustedes, para reflexionar, aprender, para compartir en torno a nuestras riquezas naturales. Hoy nos adentramos en un tema fascinante que nos invita a mirar hacia el pasado para construir un futuro más sostenible. El tema de esta semana lleva por título Ríos y asentamientos, un reto para su conservación. Para conocer más, contamos con el honor de tener como invitada especial a la arqueóloga nacional Mirna Rojas Garro, arqueóloga del Museo Nacional de Costa Rica y quien fungió como jefe del Departamento de Antropología e Historia del 2005 al 2024. Es antropóloga e historiadora. Invitamos pues a todos a quedarse con nosotros durante este interesante recorrido. Será una conversación que nos abrirá nuevas perspectivas sobre la conexión entre la arqueología y la gestión integral de nuestros recursos hídricos. Con gran entusiasmo, entonces, démosle la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Garro. Es un verdadero placer tenerla con nosotros en el programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy bienvenida. Buenos días, don Roberto, y buenos días a todos los que nos escuchan. Le agradezco la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes de lo que yo conozco, digamos, sobre el tema. Excelente, y te damos las gracias, en realidad, todos acá en la Alianza por acompañarnos en este programa. Es una ciencia de la que hablamos poco, pocos conocen. Inclusive si uno piensa en las universidades nacionales, son pocas las personas, sí, hay historiadores, hay antropólogos, pero arqueólogos como tal es un gremio muy selecto y pequeño, pienso yo, tal vez me corregirás. Entonces quisiera comenzar la conversación preguntándote cómo entender la arqueología sobre comunidades, personas y sus vidas en el pasado. ¿Qué busca entender la arqueología? Esa sería como mi primera pregunta, porque cuando leo tu currículum veo que
sos historiadora, sos antropóloga, y no dice tu currículo que sos arqueóloga. Entonces me gustaría un poquito hablar sobre este asunto de la arqueología para que todos entendamos, quienes te escuchan y quienes te ven, y yo mismo, entendamos esta interrelación entre historia, entre antropología, y al final tener este interesantísima ciencia que es la arqueología. Sí, claro, la antropología, digamos, es como la ciencia madre, en general, la arqueología es una especialidad. Pero, digamos, ambas lo que tratan de entender son las sociedades humanas. La arqueología lo hace a través de la evidencia material que han dejado esas sociedades. Entonces, es como muy específico. La historia también trata de entender las sociedades humanas y la historia, pero tiene documentos escritos sobre todo. La arqueología lo que tiene son tiestos, pedazos de barro, un poco de tierra, cosas así, ya materiales, remanentes, nada más. ¿Cuándo se comienza con esta preocupación de hacer de los objetos un arte para poder interpretar civilizaciones pasadas? ¿Cuándo se inicia esta preocupación de ir en búsqueda de encontrar estos remanentes que dejan las civilizaciones, las comunidades? Contarles un poco del desarrollo de la disciplina de la antropología. Sí, digamos, como preocupación por entender el pasado de las sociedades siempre ha existido, incluso, digamos, lo vemos en los romanos, en los griegos, cuando hablan, digamos, de los bárbaros, esos otros que no son griegos, etcétera, etcétera. Entonces, la preocupación del ser humano siempre ha estado presente por conocer el otro. Como ciencia, como tal, ¿verdad? Aparece, digamos, a mediados del siglo XIX, ahí empieza como ciencia, ya como ciencia, digamos, no especulativa, sino con métodos científicos, colección de materiales, hacer cuantificaciones, y aparece, digamos, una versión europea, norte-europea, y también una versión americana, sobre todo en Estados Unidos con el desarrollo de la antropología y de la arqueología en las universidades allá. Esa influencia la recibimos nosotros, y de hecho en Costa Rica, digamos, ese interés por conocer el pasado indígena toma realmente fuerza, igual también como por ahí de 1850-60, no pensando en el objeto, digamos, artístico o bonito, sino como un medio para entender a ese pasado de esas sociedades de las cuales no existe un registro escrito. Qué importante, porque generalmente hay mucha gente que piensa que debemos vivir el presente y no pensar en el pasado y proyectarnos hacia el futuro. ¿Por qué es importante conocer cómo vivían los pueblos años atrás? Sí, porque, digamos, estamos viviendo en el mismo medio, y ya como para entrar en el asunto de ríos y asentamientos, si no realmente estudiamos el pasado, no protegemos esa evidencia, vamos a cometer los mismos errores que ellos solucionaron eventualmente, digamos, por ejemplo, dónde establecer sus asentamientos. Ellos no se asentaban a la orilla de los grandes ríos, ¿verdad? Porque se inundaban, áreas que eventualmente llegaban a inundarse. Entonces ellos utilizaban otras áreas más altas. Y nosotros pareciera que no hemos entendido eso y todavía nos asentamos al margen del río y sino sobre el río mismo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante los ríos y el tema de los ríos dentro de la arqueología? Porque los ríos, digamos, o sea, eran una fuente, digamos, de alimentación, o sea, pescaban, etcétera. Digamos, los ríos con sus avenidas, ¿verdad? Sus inundaciones hacían fértiles las márgenes de los ríos. Entonces, estos eran pueblos, digamos, meramente agricultores, ya en sus últimas etapas de asentamiento, de civilización. Y lo otro es porque los ríos también eran el medio de comunicación. Digamos, antes no existían carreteras, entonces eran los ríos los que se utilizaban como medios de comunicación. Y por lo menos en Costa Rica tenemos evidencias, digamos, de grandes asentamientos asociados a ríos navegables y que, digamos, estaban interconectados e interconectaban otros sitios más grandes también. Esa es una de las preguntas que te tenía más adelante, que habláramos sobre el Perro y el Reventazón, que son dos ríos muy emblemáticos en donde toda esta conversación cobra
más interés y se hace más evidente del por qué estas comunidades vivían siempre cerca de los ríos, aunque tal vez no en sus propios límites, buscando alturas, etcétera, porque pues el agua es fuente de vida y para hacer una comunidad pues se requiere obviamente que del tema del agua. Contanos más del Térraba y del Reventazón como expresiones para poder estudiar estos aspectos de la arqueología. Ok, eso es muy interesante porque, digamos, el estudio, digamos, del valle del Térraba o del Reventazón o incluso del San Carlos, ¿verdad? Porque también ahí hay grandes asentamientos. Lo que evidencian es eso, es digamos, una evolución paulatina de construcción de asentamientos de distintos tamaños, ¿verdad? Donde están ligados y el río juega un papel muy importante como medio de comunicación, como fuente de alimentos y de relación incluso entre regiones arqueológicas, que sería, digamos, un tema como ya más específico que conocen los arqueólogos en las regiones de que está dividido el país. Pero entonces, digamos, no se puede ver el asentamiento aislado, no se puede ver el río aislado, se tiene que ver, digamos, la relación que existía en las comunidades con esos ríos y con esas cuencas sobre todo también, ¿verdad? Porque son las cuencas, no es únicamente el río específico, claro. Tal. Ellos se asentaban, por ejemplo, los asentamientos más pequeños, el agua en sí, digamos, está más asociado con los ojos de agua, claro, porque es agua limpia. Puede haber una tormenta, puede haber inundaciones, pero el ojo de agua se va a mantener limpio. En tanto que el río viene del agua turbia, porque viene, ¿verdad?, con todos los sedimentos. Entonces hay una asociación muy interesante que se ve, digamos, desde la arqueología, la necesidad, digamos, que tenían estas comunidades de asentarse cerca de ríos, por todo lo que he dicho, pero también, digamos, asociado con ojos de agua, que es de donde obtenían, digamos, el líquido para beber, sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia de Costa Rica en el campo de la arqueología? ¿Cómo se ha desarrollado esta disciplina en nuestro país? Que nos contes un poco de cómo estamos viendo este tema en Costa Rica, si le estamos dando la importancia que merece, si todavía queda mucho camino por andar. Sí, desgraciadamente, digamos, la arqueología en Costa Rica surgió, digamos, en esa época, 1850, 1860, digamos, donde también, o sea, estábamos empezando con la arqueología científica en Estados Unidos o en Europa, qué sé yo, pero, digamos, aquí, digamos, está muy asociada con la explotación de las áreas de cultivo, sobre todo café, posteriormente banano. Entonces había una idea, digamos, de recuperar los objetos bonitos. Entonces le hablan, digamos, como de artesanías bonitas o obras de arte. Hay una historia, digamos, muy fuerte en estos primeros años de coleccionismo y de venta de colecciones. Por ejemplo, la primera colección, la que se tiene registrada, la hace un cónsul alemán de apellido Lamann, y la vende a Berlín, y de Berlín se disemina, ¿verdad?, a otros museos. Yo estoy recuperando, digamos, esa información, digamos, de esos primeros reportes que se escriben, porque por lo menos hubo un reporte. Entonces, digamos, está asociado a la explotación cafetalera. ¿Cómo se llama? La legislación colonial y la legislación después de independencia era mucho, digamos, de ver cuáles medios o qué objetos o qué recursos se podían explotar en el país para fomentar, digamos, una economía más fuerte, porque Costa Rica era muy débil durante la colonia. Entonces se ve que el objeto arqueológico puede ser un medio es una mercancía, básicamente es una mercancía. La legislación así lo dice, ¿verdad? E incluso está el asunto de que si yo me encontraba una huaca que decían, yo la podía abrir porque estaba en mi propiedad. El concepto de patrimonio viene evolucionando de esos años hasta la actualidad, digamos, donde ahora ya eso ya no se permite, digamos, porque el Estado costarricense para 1914, 1923, 1938, 1982 empieza a emitir cierta legislación que protege esos recursos. Pero
los hace del Estado, pero no les da realmente una protección porque no hay incentivo para la investigación, no hay presupuesto para que se pueda investigar. Más bien se abre a que cualquier persona con interés podía hacer una excavación y hacer su colección. Eso es la última ley de 1932. La de 1982 es la que es actualmente vigente y esa dice, no, digamos, excavaciones solo lo pueden realizar profesionales debidamente acreditados, o sea, con un título universitario y que tenga un apoyo, digamos, de una institución pública. Pero, digamos, esa idea, digamos, de que si existía una huaca en mi propiedad, yo no voy a informar porque me quiten la propiedad o porque, digamos, esos objetos yo los puedo seguir excavando y los vendo. El mercado negro sigue todavía. O sea, a pesar de las leyes, a pesar de que se trata de controlar en las aduanas, etcétera, sigue habiendo un mercado. Entonces, digamos, también está el asunto de la arqueología está muy asociado, digamos, con la idea de qué valor tiene el indígena dentro de nuestra sociedad. Entonces siempre ha habido una visión peyorativa, digamos, de ese indígena, que es el antecesor fue el que hizo esos bienes, esos sitios arqueológicos. Entonces hay una visión de que también no es nuestra historia, digamos. Hay una gente que habla del discurso de que sí es parte de nuestra historia, pero la mayoría de la gente realmente, y eso se ve, digamos, cuando uno estudia los planes educativos, se le sigue viendo como el otro, ¿verdad? Y que no tiene un rol muy importante dentro de la sociedad costarricense. Ahora, ¿qué técnicas se utilizan en la actualidad y cuenta Costa Rica con el instrumental necesario para realizar esas investigaciones arqueológicas? Veo yo que recientemente se descubrió un nuevo sitio que ha estado en la prensa. Entonces ahí ya vienen los expertos, entran al lugar. ¿Qué herramientas, Mirna, se utilizan para identificar el significado de estos objetos que van apareciendo? Ok, primero está, digamos, identificar que si existe un yacimiento o no. Digamos, hay técnicas de campo que son, digamos, estándares. También eventualmente se podría utilizar el LiDAR, pero tiene ciertas, digamos, limitaciones, digamos, por el asunto de penetración bajo el suelo. LiDAR es, digamos, sobre lo que está sobre superficie. Muchos de los asentamientos que en Costa Rica, digamos, prehispánicos, están bajo el suelo. Son pocos realmente los que están en superficie. Y, digamos, es una técnica cara, digamos, sé que el ICE lo utilizó en el Diquís y encontró, digamos, montones de asentamientos. Entonces, y creo que en el Reventación también. Entonces, digamos, se pueden utilizar. También está, el Museo Nacional posee un georradar de penetración terrestre, entonces se hacen mediciones, digamos, se puede calibrar la onda con la que se quiere leer, digamos, hacer la lectura a 30, a 60, a 1 metro de profundidad. Eso lo que va a indicar es que existe algo. La necesidad de excavar, de abrir, siempre va a ser necesaria. Ok, ya se encuentra el sitio, se excava, técnicas regulares, lo mismo, ¿verdad? Recolección, un registro tridimensional de los materiales, porque no es simplemente llegar y excavar y sacar el objeto, es lo importante, realmente el patrimonio, la información patrimonial importante es la del contexto, en cómo estaba el asentamiento, cómo estaba la tumba, o cómo estaba el fogón, o asociado a qué. ¿Para qué? Para determinar, digamos, poder recoger muestras de carbón, o de tierra, o de otros materiales, semillas incluso, que puedan permitir al arqueólogo datar en un rango de más o menos 50 años ese hallazgo específico, ¿verdad? Para entender la evolución o cómo se construyó el asentamiento. Y en términos, digamos, del análisis de los materiales en sí, las posibilidades son infinitas, digamos, desde restos orgánicos para fechamientos con fechamientos radiométricos que no se le realizan aquí, se hace la preparación, pero se envían a Estados Unidos sobre todo, digamos, para que nos den esos fechamientos que son básicos, son la columna vertebral de un asentamiento y de la interpretación que se haga de él, pero también se hacen análisis de fitolitos, de grasas, de almidones, para ver qué estaban comiendo, qué estaban procesando,
de los restos humanos mismos, digamos, el cálculo dental para ver un poco de dieta, para ver un poco también de salud de la población. Entonces, digamos, hay muchas técnicas, digamos, mucho más sofisticadas que es la simple excavación, sino que de los materiales, de los pigmentos que se utilizaban, que nos puedan decir, digamos, si estos pigmentos que se están usando en el Valle Central son los mismos que estaban usando en la zona del Caribe o en la zona sur, ¿verdad? Para ir entendiendo más que se sabe, digamos, de la relación que existían entre estas poblaciones, pero entender mucho mejor y más específico, porque lo que tenemos son conocimientos muy generales, digamos, de la dinámica de estas poblaciones, que fue muy fuerte, ¿verdad? Las fronteras de las regiones y las fronteras, digamos, de las sociedades mesoamericanas o de origen chipchoide, digamos, en esta zona del Istmo y de Costa Rica, fue muy variada, fue muy rápida, fue muy cambiante a lo largo de los siglos. Ahora, ¿existe por parte del Museo Nacional algún proyecto o ya está, que exista un mapeo del territorio nacional con esas herramientas que nos conversabas para saber potencialmente dónde están esos asentamientos? ¿Existe eso o esa es una información secreta que manejan con muchísimo cuidado ustedes para no provocar que la gente se vaya a excavar y a maltratar ese patrimonio? Sí, existe, digamos, una base de datos, una base de monumentos arqueológicos. Es importante, ¿verdad?, decir que o sea, yo no estoy hablando del museo, es de lo que yo conozco hasta febrero de este año, porque yo me pensioné después de febrero. Pero bueno, en el año 92 empezamos a hacer un ordenamiento de los archivos, todas las publicaciones que habían de sitios arqueológicos, e hicimos una base de datos. Esa base de datos ha venido siendo modificada, mejorada, ¿verdad? Incluso porque tiene los registros, digamos, recientes y de 1880, por ejemplo, de los reportes que se hicieron en literatura, los que hizo el museo, los que hizo la universidad, los que hizo el Sistema de Parques Nacionales, los que hizo la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Antropología. Toda esa base de datos está ahí, digamos, está la información de cuándo fue excavado, por quién lo registró, qué apareció, si fue excavado, y se tienen datos de fechamientos radiométricos, también se tiene ese dato. Esa información, digamos, se presenta en el museo, en el portal. El mapa lo puede ver, digamos, cualquier persona. La información específica de la ubicación de eso, sí es una información que, de acuerdo a una resolución de la Sala Constitucional, solo lo tienen acceso los arqueólogos, precisamente para prevenir ese asunto de el huaquerismo, ¿verdad? Ajá, que es pero una historia fuerte para nosotros. Sí, pero yo me refiero no tanto al inventario que se tiene de lo que ya existe. Me refiero a si existe, por ejemplo, Acueductos y Alcantarillados tiene un proyecto que viene trabajando ya hace muchos años para saber dónde hay agua en la parte norte del país. No está todavía abierto, no está descubierto. Entonces te pregunto lo mismo en cuanto a estos asentamientos. ¿Existe un mapeo que les diga a ustedes, a quienes conocen del tema, dónde hay asentamientos aunque no se haya dicho? Sí tenemos algunos, digamos, pero el asunto con los asentamientos es que, digamos, no se ha hecho un registro sistemático de todo el país. Digamos, lo que se conoce es porque han habido proyectos, porque han habido construcciones, porque se hizo un mall, o que se hizo el ICE hizo el estudio arqueológico en el Diquís y también en el Reventazón, y lo hizo para Borinquen, en Guanacaste. El AIA, sé que contrató o estaba contratando arqueólogos para que les ayudaran con sus proyectos, digamos, de alcantarillado sanitario en el GAM, etcétera. Pero algo que es importante es que, digamos, el Estado costarricense es un todo y las instituciones trabajan, digamos, partes de la realidad. El AIA, el agua, el ICE, la electricidad, el MOP, las carreteras, pero la vinculación entre las instituciones no existe. El INDER reparte tierras, asentamientos, ¿verdad? Asentamientos para campesinos, no sé si lo continuará haciendo. Muchos de los asentamientos, nosotros les dijimos, están repartiendo sitios arqueológicos.
al pobre señor le va a tocar la parcela donde está un montículo, el montículo principal del asentamiento. No, en mi tiempo no hubo forma de coordinar con ellos. Ellos no entendían o no querían o iban desplazados, pero esa coordinación institucional no existe. Cuando nos preguntan a nosotros si en la zona de Guapiles existen sitios, le podemos decir los que están registrados, pero no los que existen, porque no se ha hecho ese estudio. Ajá, qué interesante. Eso sería un paso formidable, tener un mapeo del territorio nacional y saber potencialmente dónde están esos asentamientos. Claro, eso requiere muchas cosas. ¿A qué crees que se debe esa descoordinación a la cual te referías anteriormente? ¿Qué está sucediéndonos? Porque estos temas son temas muy claros para mucha gente, los entendemos, sabemos que son una necesidad y sin embargo uno ve que las instituciones son incapaces de ponerse de acuerdo, no entienden los temas. ¿Qué está sucediendo, Mirna? Ok, como ya yo estoy fuera del museo, ahora yo puedo hablar bien, yo puedo hablar claro. ¿Qué es lo que existe? Digamos, es que primero que nada, muchas veces los directivos de la institución no saben realmente sobre el tema. No saben realmente qué tiene que hacer la institución. Tienen intereses políticos que no compaginan con la conservación, porque podríamos hablar mismo del MINADE y del CETENA, ¿verdad? No les interesa, tienen otras prioridades y en realidad esa tiene que ser una política de Estado, no es una institución, no es el Museo Nacional el que tiene que lidiar con toda la realidad nacional, porque el museo solo es una pequeña parte y cada vez es más pequeña. Entonces, realmente debería de haber una coordinación interinstitucional. Eso yo lo planteé, digamos, cuando doña Rocío Fernández estaba de directora y estaba la CETENA tratando de modificar las reglamentaciones que ampliaron los umbrales para que los proyectos pudieran tener mayor facilidad de construcción, ¿verdad? Y de desarrollo. Entonces, es muy difícil. Nosotros siempre decíamos, nosotros no impedimos el desarrollo, lo que queremos es, digamos, la prevención. No es que no se pueda construir, es que se construya adecuadamente y se salve esa información, porque lo importante no es el objeto, no es el tiesto fragmentado, no es la bocija bonita, es la información a lo que está eso asociado y la posibilidad de datarlo. Pero la gente no entiende porque aquí la planificación, habiendo un ministerio de planificación ¿verdad? No sé, de los años 60, creo que viene cambiando de nombre y de políticas, no ha logrado realmente planificar. O sea, todo es siempre como a la carrera y como salga, y entonces es muy difícil, es muy difícil. Y lo vemos en todas las obras, lo vemos en la carretera Limón, en la carretera San Carlos, es algo pavoroso, dice uno, pero qué horror, qué manera de vivir tan desordenada. Y las instituciones, sí, esas instituciones, digamos, el MOP, el CONAVE y todo ese asunto, deberían de tener el personal capacitado para esos proyectos. CETENA debería tener arqueólogos para valorar los proyectos, pero no lo tienen. Entonces lo que dicen no es, nosotros le damos el permiso, digamos, que usted necesita para construir un condominio X. Y vaya a ver en el museo si le dan permiso, pero se quedan los portillos abiertos, son tan laxos en los procedimientos que todo el mundo consigue los permisos y cuando se dan cuenta y meten una torta, llega al museo y pone una denuncia penal, a veces no avanza tampoco, pero entonces, y se tenga que es lo que dice, no, o sea, el procedimiento se hizo como está, tal vez hubo alguna falla y de ahí salados, ¿verdad? Bueno, esta primera parte es para ponernos como en la cancha y que quienes nos escuchan y nos están viendo hoy ubiquen la discusión nacional y la importancia que reviste, y eso me lleva a la segunda parte, que hablemos ya de los ríos y Costa Rica, que nos contés de algunas experiencias aprendidas como producto de la arqueología que nos sean importantes a los costarricenses, algunas experiencias en el Río Grande de Terra, en el Reventazón, en San Carlos, en el San Juan, y el trabajo de los arqueólogos y algunas lecciones aprendidas que podrían ser de muchísima utilidad para el país. Sí, claro, digamos, en el Terra, digamos, por ejemplo, con todos los estudios
estudios que se han hecho, que obviamente faltan mucho más, cubrir mucho más zonas, etcétera. Hay una asociación, digamos, entre población y río. Y ahí no solo de la población, digamos, en forma estática, sino, digamos, a través de los siglos. Hay una ocupación permanente, digamos, de las áreas. Uno puede ver, digamos, que, por ejemplo, en el sitio Finca 6, donde es un sitio de los declarados Patrimonio de la Humanidad, por el asunto de las esferas de piedra y los cacicazgos, ¿verdad?, que se formaron ahí, que son únicos del trópico, del nuevo trópico. Entonces, es una poblaciones que digamos, llegaron, se asentaron ahí y fueron evolucionando, fueron creciendo, fueron definiendo cuáles eran las mejores áreas para asentarse, áreas que estaban protegidas, digamos, de las inundaciones periódicas del río, ¿verdad? Entonces, eso hay uno cuando dice, bueno, ¿cómo piensan construir grandes obras o cómo piensan continuar con los asentamientos si sabemos que son áreas inundables, digamos, periódicamente, y no hay forma de detener el río? ¿Cómo quieren represar el río? No lo, ¿verdad? Eso es una cuestión interesante. En rehabilitación también está fue muy interesante también porque los estudios del ICE, que lo realizaron, digamos, durante mucho tiempo, varios años o varias etapas, y lograron realizar muchos fechamientos radiométricos, se encontró, digamos, poblaciones que son de las más antiguas en Costa Rica, 12.000 años atrás tal vez, y también hay un periodo, digamos, entre lo que son para nosotros cazadores-recolectores, 12.000 años, a los periodos, digamos, de poblaciones ya asentadas con cerámica, que es alrededor del año 1500 antes de Cristo. Ellos lograron encontrar asentamientos entre estos dos rangos. Wow. Cosa muy importante, pero ¿qué es lo que le permite? Los estudios continuados, digamos, la prospección, la selección de sitios y la excavación, digamos, con tiempo, no apresurada, sino científicamente recogiendo los materiales, registrándolos y analizándolos y enviándolos a analizar también lo que se requiera. Entonces, son experiencias muy bonitas, son experiencias, digamos, diferentes a lo que es arqueología de rescate, que también, digamos, por ley le tocaba al museo, pero que nosotros tratamos de revertir con los estudios de impacto ambiental de previo, pero bueno, ahí hay tela que cortar. Pero bueno, también están estudios que el mismo Museo Nacional ha hecho, como digamos, en la zona de Venecia, de San Carlos, donde está el sitio Cutris, que es uno de lo que yo le digo, que es un sitio grande, es una aldea grande, que tiene, digamos, calzadas que conectan con otras, pero también el río estaba, digamos, como medio de comunicación entre esas poblaciones y otras regiones circundantes. Algo muy interesante que yo no le dije y tal vez le va a sorprender es que los ríos también tienen otra riqueza, y esa, digamos, está protegida por una nueva ley que la Asamblea Legislativa aprobó en el 2018 y del cual en el 2022 logramos hacer el decreto, que es la Ley de Patrimonio Cultural Subacuático, la 9500. Qué interesante. Entonces, sí, porque digamos, usualmente Costa Rica veía, bueno, patrimonio cultural es prehispánico hasta 1502, cosa que es un error totalmente verlo así. Pero digamos, y lo que estaba en los ríos, en las lagunas, en los lagos o en los mares, en las costas, no estaba protegido. Ahora con esta ley está protegida. El reto está en hacerla efectiva, como la misma ley 6703 de 1982, que digamos está para que el museo actúe y también actúe la Comisión Arqueológica Nacional. Con los, ¿verdad? Con la cuestión de siempre, el cuento de siempre de la escasez de recursos, y en vez de proporcionar, más bien se disminuyen. Okay. ¿Cuáles son algunos de los beneficios puntuales que ustedes han identificado que le provee el río a las comunidades o a esos asentamientos que ustedes han trabajado aquí en el caso de Costa Rica? Digamos, con los ríos está muy claro, digamos, porque son fuentes de proteínas, digamos, en muchos asentamientos está, digamos, evidencias de los peces que estaban consumiendo, o cerca de las costas, los ríos, ¿verdad? Los concheros, donde hay no solo conchas, sino hay pescados de alta mar incluso, ¿verdad? Las trampas que utilizaban para pescar en las costas. Pero, sin embargo, Doris Stone, me acuerdo muy bien,
un libro que se llama, creo que Los Borucas de Costa Rica, hay trampas. Ellos también hacían trampas para pescar peces en los ríos, cosa que, digamos, a nivel arqueológico no está documentado, pero etnográficamente sí lo está siendo documentado. Entonces es muy importante. Entonces por eso yo siempre, digamos, planteé que los ríos, este asunto de la explotación de causa de dominio público para extracción de arena o de piedra, debería ser controlado, porque habría que analizar, digamos, si esos ríos, había una zona donde había una trampa de pescado, que hay, como le digo yo, está documentado etnográficamente, pero arqueológicamente, digamos, lo único que tenemos es los restos de los huesos de los peces, o de los, ¿verdad?, que aparecen asociados a tumbas o asociados a fogones. Ahora, mira, qué importancia, porque te lo has mencionado 2 veces, tiene esto de las redes, descubrir que un asentamiento tenía sus propias trampas para pescar. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Qué nos dice de esa comunidad? O sea, obviamente veían al río como una riqueza. O sea, el río era sumamente importante para ellos. Era una fuente de proteína, una fuente de, digamos, de alimentación. Y luego está toda, digamos, que ya es mucho más difícil, digamos, probarlo a nivel arqueológico, pero etnográficamente sí, que digamos todo el simbolismo que ese río tenía para esa comunidad. Ajá, eso quería comentarte también, que nos hablaras un poco de ese simbolismo que ustedes han identificado y lo que ha significado, maneras de expresarse de esas comunidades vinculadas al río. Eso, digamos, lo podemos ver y es una cuestión que no estamos siendo muy analizada, ¿verdad? Es muy difícil, que es, digamos, la simbología, los diseños gráficos, digamos, que representan agua, que representan río, y que estas comunidades plasmaban en grandes rocas, lo que ahora se han convertido para los arqueólogos en petrograbados, ¿verdad? Que son asentamientos, o no asentamientos, sino son monumentos arqueológicos también protegidos por la ley. Entonces, digamos, ellos ahí, digamos, simbolizaban. El asunto es cuál es el significado, qué querían decir de esos, ellos con esas representaciones. Eso es lo más difícil de decir, precisamente por la historia, cómo, digamos, las poblaciones blancas y cómo las poblaciones blancas se relacionaron con estas poblaciones indígenas, porque si volvemos a la conquista, sabemos que, digamos, los españoles no les interesaba registrar nada de las sociedades indígenas como en México, que incluso fue posterior a la conquista, porque realmente su interés por venir a esta zona, a lo que actualmente es Costa Rica, no era por los indígenas, era por lo que ellos tenían, ¿verdad? Por el oro. ¿Cuáles serían para vos los más importantes de estos hallazgos que ustedes han evidenciado al país? ¿Cuáles en categorías y qué significados está detrás de ellos? Y si hay alguna relación con el río. Sí, es interesante ver, digamos, cómo estaban cómo elegían los lugares propicios para sentarse, cómo representaban o cómo los materiales que obtenían del río en su vida cotidiana y como fuente de alimentación. Es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque, digamos, usualmente uno no piensa mucho en eso, sino piensa más en la evidencia, realmente. Pero, digamos, estas sociedades, digamos, hacían uso del río en forma distinta, digamos, no lo represaban, no lo contaminaban, le tenían un gran respeto. Lo tenían, les servía, digamos, como comunicación. Ellos, incluso, digamos, para navegar en ellos tenían balsas especializadas, ¿verdad? O sea, porque no, para navegar por los rápidos de los ríos, cosas que se han ido perdiendo, cosas que muchas veces no encontramos en la arqueología, porque son bienes perecederos, ¿verdad?, que se destruyen, pero que sí, digamos, si estudiamos
las poblaciones indígenas del final del siglo XIX, por ejemplo, o de inicios del siglo XX, vemos, digamos, una gran relación. No sé ahora, digamos, con la educación y con la integración de las poblaciones indígenas, digamos, a la comunidad nacional tan fuerte como se hizo después de los años 50, cuánto realmente se ha perdido, digamos, de esa relación, ¿verdad? Y más bien está el problema, digamos, de que nosotros hacemos un uso totalmente inadecuado de los ríos, ya sea, no, y ese uso inadecuado viene desde que empiezan las primeras explotaciones cafetaleras y la forma en que tenían que lavar el café, ¿verdad? Y toda la brosa del café sucia vertida a los ríos, y entonces ese olor fatal que todavía se huele, a pesar de que hay una legislación que no. Un día estos anduve por Grecia y era tremendo el olor. Pero entonces está, digamos, y toda la comunidad, bueno, y nosotros no usando alcantarillado sanitario, ¿verdad? Entonces todas las aguas negras vertidas a los ríos, y entonces está Tárcoles y la playa ahí, que es fatal, ¿verdad? Háblanos un poco de estos hallazgos y de su relación con el turismo, porque pienso que muchas veces esta es una manera de enseñar al país, de darle longevidad, de hacerla más culta en el sentido de su historia, porque escuchándote, obviamente que todos esos hallazgos lo que hacen es evidenciar una vida más larga de una nación, etcétera. Contanos un poco si hay dificultades con el tema turismo y todo este patrimonio cultural, gente que se lleva objetos, etcétera. Bueno, en cuanto a turismo, yo no le veo, digamos, problema, digamos, por ejemplo, la gente que quiere ir en rafting por el Pacuare, ¿verdad? Qué sé yo. Digamos, es un uso que yo creo que no tiene mayor impacto. El impacto lo tiene, digamos, si se construyen unos muelles o los embarcaderos, etcétera. Ahí habría un impacto, ¿verdad? Tal vez sería bueno o es positivo en el sentido de que la gente va y admira la naturaleza, entonces hay un sentimiento como, digamos, de verdad, si esto es bonito, deberíamos de protegerlo, ¿verdad? No es ese turismo donde es simplemente, digamos, tener una playa lo más parejita posible, ¿verdad? No importa si había un sitio ahí o había una trampa para pescar ahí o es el área donde tradicionalmente los indígenas iban y conseguían el caracol del Múrici para teñir sus vestimentas. Entonces, a mí me parece que falta mucha cultura. Lo otro es que el turismo sí yo lo veo negativo en el sentido, digamos, de la visitación de algunos sitios, porque hay ideas, digamos, de que querían poner luz y sonido en algún sitio importante de Costa Rica. No voy a decir cuál porque ya sería demasiado. Pero es que no, eso no es. O sea, iban a inventar unas danzas, quién sabe cómo bailaba esa gente en el año 1000 después de Cristo. O sea, no entiendo cómo, ¿verdad? Pero entonces son ideas que a alguien le surge y creen que va a ser muy interesante. No, cuando realmente los sitios, hay sitios impresionantes, sitios muy bien conservados todavía. Incluso Guayabo, digamos, debería de ampliarse mucho más. Si quieren explotar turismo, hay mucho que enseñar todavía, pero digamos, es una forma responsable de fomentar el turismo y de abrir el sitio a visitación, porque también, digamos, siendo sitios alrededor de los ríos o en las montañas, en las laderas, alrededor de lagos también o de lagunas, son sitios, por la arquitectura con la que fueron construidos, son sitios que no resisten, digamos, el alto tránsito, ni tampoco estar expuestos totalmente a las lluvias y al agua, a las correntías, porque los destruyen en un mes, ¿verdad? Un sitio como Finca 6, el Montículo Central ahí en Finca 6, expuesto a las lluvias de cualquier temporal, como decíamos antes, desaparece.
totalmente en el suelo las piedras ya, porque es solo tierra y piedra. No hay nada que lo amarrara a las piedras. Ahora, Mirna, ahora que sucedió este trágico accidente aéreo en donde fallecieron algunas personas, me recuerda lo que estamos hablando. ¿Cómo es el costarricense? Porque gente subía a la montaña, hasta cobraban para ir a ver los restos y para llevarse una pieza del helicóptero. ¿Cómo somos los costarricenses en este aspecto que estamos conversando? Somos gente que aprecia ese patrimonio cultural que tiene el país, o como en otros temas, como en el de la basura, todavía tenemos una gran deuda. A mí me sorprende, digamos, porque habiendo estudiado, digamos, los planes de educación del país desde el año 40 al 92, me sorprende, digamos, que tienen algo, digamos, de educación ambiental, tienen algo de educación cívica, pero en realidad, o sea, el impacto de esos programas es casi que nulo en Costa Rica. Realmente no hay aprecio por el patrimonio cultural, no hay aprecio por la conservación de ríos ni de bosques. Todo es explotación, todo es verle un lucro, ¿verdad? La gente todavía, me acuerdo que hay un señor, espero que lo esté viendo ahí, me mandó un video de que había encontrado un cementerio en su casa y lo estaba guaqueando y me enseñó las piezas, ¿verdad? El video. Y digo yo, bueno, pero yo quisiera ir a verlo, a ver qué tal es. Obviamente se desapareció, entonces, pero sigue, o sea, la gente, ¿verdad? Se le trata de educar. Las campañas, bueno, dejaron de producirse después de, creo, de los 70, 80, pero no, el costarricense no es consciente de su patrimonio, no, tal vez un mínimo porcentaje de personas se aprecia eso que fueron y cobraban para ir a ver a la gente, o lo que quedaba de la gente, de la avioneta estrellada, es una barbaridad. O sea, no tienen conciencia, no tienen, no sé, moral. Me parece que es difícil, ¿verdad? Es muy, muy fuerte. Y qué triste, porque esto en el tema ambiental es muy notorio que el costarricense todavía tiene un gran camino que recorrer para preservar su patrimonio nacional. En el tema ambiental particularmente, que implica basura, que implica cuidado de sus recursos naturales. Ahora que estamos hablando de estos sitios arqueológicos, obviamente que se requiere una cultura de apreciación a lo que esto significa. ¿Cuáles han sido, tal vez, ahora quisiera hablar en los últimos minutos, porque ya el tiempo comienza a irsenos, quisiera hablar de tu experiencia con el museo, de esos tantos años, más de 2 décadas de trabajar y coordinando un departamento tan complejo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese trayecto de vida? ¿Cuáles han sido algunas maravillas que encontraste en el camino, o cuáles fueron algunas cosas que te hicieron sentir pesimista? Sí, no, hay, digamos, siempre me impactó, digamos, el asunto de que, digamos, los desarrollistas quieren su proyecto a capa y a espada, digamos, no importa qué, y en los últimos tiempos era más fuerte. Me decepcionaba también esa cosa de que era difícil, incluso a nivel del museo, hacer conciencia de por qué era importante lo que nosotros hacíamos, por qué era importante excavar un sitio, por qué era importante conservarlo. Incluso a nivel de la administración era difícil, porque la gente no entiendo, ¿verdad? Estando en un museo, incluso ahí no entendían por qué era importante. También incluso, digamos, hablando de patrimonio, y de lo que se enseña en la escuela, también la experiencia con mis hijos, digamos, las maestras de estudios sociales o las celebraciones del 15 de septiembre o del 25 de julio, uno decía, bueno, vaya, o sea, ¿cómo es esto posible que el MEP permita esta cosa? Pero bueno, ¿qué visión tienen? Y lo otro, pero sí también había gente muy interesante. Digamos, por ejemplo, yo trabajé con algunos peones excavando un cementerio aquí en Guadalupe el Alto y cosas así, con una capacidad, con una, digamos,
¿verdad? Entereza. Mística. Sí, y ¿verdad? Con una conciencia que uno decía, fue puño, si todo el mundo fuese así, si el 10% de la población fuese así, sería una maravilla. O incluso me acuerdo un señor, don Ángel Ramírez, no sé si está todavía con nosotros. Él creó un museo de Lidio Queretti, por cierto, en Tobosi, una persona muy humilde, pero con una gran interés, ¿verdad? En conocer, en proteger, en dar a conocer a su comunidad. Entonces hay gente, o sea, uno, así como se topa gente que uno dice, ay, verás, ¿cómo es posible que no entienda? Y gente con estudios, gente universitaria, pero y otra gente, digamos, también humilde que sí, pero la mayoría no tiene interés. La mayoría, incluso cuando estábamos buscando, podían llegar a ver y se maravillaban de lo que había y decía, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que nosotros no sabemos? Entonces, es una cuestión extraña, ¿verdad? Porque por un lado el MER pone algo, pero no lo suficiente, y también con una visión también, me parece que no acertada sobre lo que es patrimonio, ¿verdad? Y la relación con los pueblos indígenas actuales, porque hay mucha gente que cree que son dos cosas distintas. Y lo otro es, sí me pesa, digamos, de que esa conexión, esa necesidad de conexión interinstitucional se fuera tan difícil, porque, digamos, está la parte, digamos, de los ministerios, la parte de la Procuraduría, la parte de la Fiscalía, que en realidad es el Estado actuando como uno solo, pero en realidad no hay coordinación de nada, y la misma gente de la Fiscalía, y pues obviamente uno entiende que en estos tiempos son muy difíciles y hay otros retos, digamos, como sociales muy, muy grandes, pero si no conocemos sobre nuestro pasado, si no entendemos cómo llegamos a ser lo que somos, porque no digo que seamos mestizos ni somos una sociedad mestiza, ¿verdad? Hay mucho tela que cortar ahí, pero sí, digamos, cómo Costa Rica llegó a ser lo que es actualmente y cuáles son sus retos futuros. Está difícil, ¿eh? Para el futuro. ¿Cuáles serían algunas de las sugerencias, 2 o 3 sugerencias que vos tendrías para el buen manejo de este tema a nivel particularmente del Museo Nacional? Y otra pregunta que tengo en mente es, ¿hasta dónde llega el poder del museo para conservar y proteger este patrimonio? Las dos preguntas van muy unidas. El Museo Nacional tiene una gran responsabilidad desde 1887, cuando fue creado. Pero es una responsabilidad, como muchas otras instituciones, sin presupuesto, sin personal. También hay ¿verdad? A veces como que el rumbo de qué es lo importante del museo se pierde y se tira por actividades de luz y sonido, ¿verdad? Entonces, ese es un gran reto, digamos, realmente centrarse en lo que el museo debe de hacer, conseguir el personal adecuado para realizarlo y conseguir el presupuesto, porque no es posible, digamos, de que digan antropología, tiene que ser rescate en cualquier parte del país, que digan en enero cuáles giras va a realizar en todo el año. O sea, ¿cómo se le ocurre eso? O sea, nosotros recibíamos denuncias todos los días o día por semana, qué sé yo. No está planificado, eso no se puede planificar. No nos pueden decir que el 15 de diciembre no podemos atender una denuncia porque no la pusimos en la planificación de noviembre. Hay cosas irreales o sin sentido que la administración pide que no es aplicable a una institución como el Museo Nacional, que tiene que atender eso. Entonces, digamos, es personal, recursos y digamos, una política de gestión realmente adecuada a lo que es una institución como esta. Ahora, Amina, yo no escucho esa discusión a nivel nacional y aprecio mucho que lo traigas a la mesa, aunque yo no la escucho, y es como cuando pienso yo en la infraestructura nacional y uno piensa en estas carreteras y el puente de la Platina, 10 años. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y el colegio de ingenieros, la gente que sabe, qué están haciendo por el país como país? Ya no solo para su propio proyecto o su torre de apartamentos,
sino es increíble que teniendo una gran escuela de ingenieros en Costa Rica, suframos de infraestructura en donde ellos deberían tener un gran decir. ¿Qué sucede con los antropólogos y con los arqueólogos que no traen esta discusión tan importante a la luz pública y de manera permanente, que sea un eco, que se repite y se repita hasta que se logre realmente algunos de los cometidos que has mencionado acá en el programa? Sí, digamos, estas cosas se tocaron precisamente el año pasado, como en septiembre, nos reunimos una gente, digamos, de la universidad, del museo y de los arqueólogos consultores. Se estuvo discutiendo, pero eso no, digamos, no llegó a más. Se quería hacer un simposio sobre este tema. El problema es que, digamos, los arqueólogos consultores, como es su trabajo, tal vez no tiene mucho tiempo, qué sé yo. La universidad, me parece, yo siempre insistí, digamos, que la universidad debería, digamos, estar más atento a estas cuestiones y también incluso, digamos, a la sensibilización del tema del patrimonio, no solo para los estudiantes de antropología, sino para todos los profesionales de la universidad, porque a final de cuentas, digamos, nos íbamos a topar en el camino con ellos, con maestros, con ingenieros, ¿verdad? O con geólogos, cosas así. Pero, digamos, pareciera que es una cuestión como muy difícil de organizar. Precisamente, y es que está como en el ADN ya del costarricense, que eso no es importante. O sea, por ejemplo, yo entré en el museo en el 88, 89. Me acuerdo que yo recibía llamadas de gente que decía, es que yo me encontré una huaca y quiero, que es mío, ¿verdad? Y quiero que me den un permiso. Los permisos de excavación, que fue un error totalmente, que se dieron, ¿verdad? Porque se dieron al amparo de la ley de 1937, 38, se daban, pero desde el año 82 ya no se daban. Entonces, todavía la gente quedó con la idea de que podía seguir excavando como fuera. Y de hecho, lo siguen haciendo, ¿verdad? Eso estamos claros. O digamos, sensibilizar a otros profesionales. Los maestros son importantísimos, pero qué difícil este gremio y qué difícil el MEP, porque es un monstruo, ¿verdad? En el sentido de que es inmenso, con grandes departamentos, como muy descoordinado. Realmente, yo no entiendo, o sea, son retos que tiene el país de actuar con sentido, con lógica, en armonía, pero en estos tiempos yo no lo veo posible. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, Mirna, como te decía al inicio, el tiempo es muy corto del programa, son 57 minutos. Te voy a regalar un minuto, pero estricto, para que nos dejes una reflexión final. Que todos podamos llevarnos para nuestros hogares este fin de semana para que reflexionemos sobre el tema. Así que te regalo ese minuto muy estricto. Ok, el Museo Nacional tiene programas de divulgación. Nosotros hacíamos charlas, digamos, que están en la web. Si alguien está más interesado, puede buscar en el Museo Nacional las charlas que quedaban grabadas ahí. La idea de que el patrimonio es de todos, que nadie le va a quitar su propiedad si usted informa al museo de que tiene algo y el museo va y valora y a lo mejor es algo importante que le sirve a todo el país. La necesidad yo instaría a las instituciones, al Ministerio de Cultura, realmente de que coordine esa coordinación interinstitucional para que el trabajo sea efectivo realmente en la protección del patrimonio arqueológico, porque no es solo el museo al que le toca la tarea. Bueno, agradecerte muchísimo la presencia hoy en nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Ha sido una conversación que nos deja con muchas preocupaciones, pero a la vez nos ilumina mucho el camino que se debe recorrer como país para lograr estos objetivos. Y en nombre de toda la Alianza te damos muchísimas gracias por esta compañía este sábado del mes de diciembre, y quiero invitarlos a todos los que nos han escuchado y nos han visto el día de hoy para que lo vuelvan a hacer una vez más el próximo sábado a la misma hora, 11 de la mañana. Muchas gracias, Mirna. Gracias a usted.
amantes de la naturaleza y defensores del medio ambiente. Todos los sábados a las 11 de la mañana